Shalom para todas las familias que nos están sintonizando en esta hora desde la congregación Shema Israel, ubicada en la hermosa ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo. Que el Eterno, nuestro Abba Padre, les bendiga en gran manera y esperamos que sus vidas toda sea edificada hoy para la gloria de nuestro Padre Eterno. Así que este es su hermano y amigo Raúl Polanco. Le envía un saludo a todos desde las instalaciones de la congregación Shema Israel. Estamos llevando a cabo el estudio exhaustivo. Esto es un estudio exhaustivo porque estamos sacando, investigando, amén, llamando a capítulo a contemporáneo del Mesías, a historiadores judíos, etcétera, para llegar a una conclusión de, en realidad, si el Mesías nació a través de un nacimiento virginal o si es un mito o una realidad. Ok, al final de la clase usted va a tener sus propias conclusiones. ¿Cuánto me siguen? Sus propias conclusiones. Entonces, por el momento, no tenemos una conclusión hasta que no terminemos todo el estudio, toda esta investigación. Amén. ¿Cuánto me siguen? Entonces, nos quedamos la semana pasada. Oh, se fue de nuevo el. Ok. Vamos a ver. Nos quedamos en la semana pasada en la teología del pensamiento cristiano ante la doctrina o el dogma del nacimiento virginal de Yeshua, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos quedamos ahí? ¿Cuántos recuerdan? Y estamos desarrollando este tema desde las escrituras, a través de la historia también y a través de los escritos antiguos. Bendito sea el Padre Eterno. Vamos aquí a ubicar la diapositiva para dejarlo correctamente donde nos quedamos. Esto es para los que estamos aquí en la congregación. Amén. Para los que estamos aquí. ¿Cuánto han ido aprendiendo en este estudio? Qué bueno. Ok, vamos a ver. Ya estamos llegando aquí. No se me desesperen para que vayamos correctamente. Ok, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en la teología del pensamiento cristiano ante la doctrina o el dogma del nacimiento virginal. Y decíamos que para la teología cristiana, si Jesús tuviera algún tipo de parentesco biológico con José, es decir, que si Jesús no nació por obra y gracia del Espíritu Santo y sin la intervención de José, entonces Jesús estuviera manchado con el pecado original. ¿Se acuerdan? Que pues esto es lo que presenta o establece la teología cristiana, que si José tuvo que ver algo con el nacimiento del Mesías, con la concepción de, le voy a hablar en términos cristianos, con la concepción de Jesús, entonces Jesús no calificaría para ser el Salvador, puesto que traería en sí el pecado original. Y ya nosotros estudiamos aquí en clases pasadas que el tema del pecado original en las escrituras hebreas, en la teología hebrea, que es donde se desprenden, de hecho, donde se desprenden muchas de las escrituras nuevo testamentarias, no existe, escuchen, no aparece la teología o la doctrina o la enseñanza del pecado original. Y le dije a ustedes quién fue quien proclamó o estableció esa enseñanza. ¿Se acuerdan? San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, un teólogo romano, católico, cristiano. Él fue dentro de su teología que presentó el pecado original. Y si se fijan, todas las teologías
sin ofender a nadie, toda la teología cristiana se denomina o se caracterizan por tener nombres teológicos, y son nombres que se lo dieron precisamente los teólogos que la inventaron. Me explico. El pecado original, eso Agustín de Hipona, ¿qué más? Las dispensaciones o el dispensacionalismo, que fue por el John Davy, el que inventó el dispensacionismo, que Dios ha dividido la historia humana en dispensaciones y que estas dispensaciones han sido trato de Dios con el hombre, y que en cada una de las dispensaciones el hombre ha fallado y prácticamente el plan de Dios fracasó, y Dios ha tenido que buscar planes y planes y planes hasta que la pegue. Y dice pues la dispensación o el dispensacionalismo, que no es bíblico. Las escrituras no divide el plan del Padre en dispensación. ¿Están conmigo? Las escrituras del Padre, las escrituras hebreas, que el plan del Padre no está dividido en dispensaciones. Está fundamentada en una nación, Israel, y luego presenta el endurecimiento de parte de esa nación. ¿Para qué? Para que los gentiles tuviéramos acceso a ser parte de esa nación. ¿Cómo se llama esa nación? No lo escucho. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. Y esto está basado en Génesis o Bereshit capítulo 12, versos 1, 2 y 3, donde el Padre, el Eterno, le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Dice: y haré de ti una gran nación. Usted entiende eso demasiado, se la he repetido muchas veces aquí. Entonces, ¿cuál es el anuncio de esa nación, de esa gran nación? Es el anuncio de Israel, de la nación de Israel. Haré de ti una, singular. Y entonces, en tu simiente, no dijo en tus simientes, sino en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles son esas naciones? Nosotros, los que somos de origen gentil, aunque ya no somos gentiles. ¿Cuántos son gentiles aquí? Ya no somos gentiles. Gentiles es un pagano, alguien sin mandamiento, sin pacto, sin promesa, sin Mashiach, sin Elohim en el mundo, sin nada. Es un pagano perdido. Eso éramos antes. ¿Están conmigo acá? Ahora bien, ¿qué sucede? Que ¿cuál es la bendición que el Padre le dijo a Abraham que le daría a las naciones? ¿Cuál es la bendición? Que lo iba a convertir también a ellos en parte de su pueblo. Cuando alguien le pregunta a usted ¿qué es la salvación? La salvación, las escrituras hebreas la definen de esta manera: la salvación es ser parte del pueblo del Eterno, de Israel, a través del Mashiach, a través de su Hijo amado. Tú pones la fe en el Mesías y automáticamente tú pasas a ser parte del pueblo del Eterno, del Creador. No un pueblo aparte, no un segundo pueblo. Tú pasas a ser parte del pueblo. Y por ende, como eres parte del pueblo, Romanos 11, fuiste injertado. Tú te estás alimentando de las raíces que se alimenta el olivo natural, que es Israel. ¿Cuál es la raíz? Mashiach, el Mesías, Yeshua. Él es la raíz. Y el árbol natural, que es Israel, se alimenta de la raíz, que es Mashiach. Pero ese árbol también tiene una savia, que es la que le da vitalidad. Esa savia es la Torah, diga Torah, que incluye los mandamientos, las fiestas, Shabbat. ¿Qué más? El mismo Mesías. ¿Están conmigo? Eso es lo que alimenta al pueblo, al olivo natural. Y nosotros, como injertados contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Porque ya no estamos dando los frutos viejos del paganismo. Ahora tenemos que dar los frutos del árbol donde hemos sido injertados, que es Israel. Si Israel tiene la Torah también es mía. Muy poco a mí, no me convenció. Si Israel guarda Shabbat, también el Shabbat es mío, porque el Shabbat no es de los judíos, el Shabbat es del Padre. Si
Israel o nuestros hermanos judíos celebran la fiesta, también yo tengo derecho a ella. ¿Por qué? Porque soy también Israel a través de la fe en el Mashiach y fui injertado. Así sucesivamente. ¿Por qué le repito tanto estas cosas que ya usted sabe? Es para que se la grabe, para que le quede aquí, para que usted pueda explicarlo a otro. Cuando te quieran vender el sueño barato de que no, que tú eres la iglesia gentil, no se deje llamar eso. Le están diciendo pagano, usted idólatra, no se deje llamar eso. Usted es Israel. Gálatas 3:29, ¿qué dice? Porque si alguno está en el Mashiach, porque si estamos en el Mashiach, ¿qué dice? Dice, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. ¿Ok? En el hebreo diría, será de Abraham somos. Semilla, esperma de Abraham somos. ¿Me siguen? Y segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, claro, la Reina Valera dice en Cristo, pero es en Mashiach, en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe cómo se le llama a ese texto? Nuevo nacimiento. Anótelo si quiere. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que si estamos en el Mashiach, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuándo sucede eso en nosotros? Cuando somos injertados en el olivo natural. Ese es el nuevo nacimiento. Pero pastor, pero Yeshua le estaba, o Jesús le estaba hablando a Nicodemo que si no nace de nuevo, y Nicodemo era un judío, Nicodemo era de la rama natural. Sí, Nicodemo era un judío que no creía en Mashiach. ¿Están conmigo? Y por eso él le dice, si no nace del agua y del espíritu. ¿Ve? Aquí el nacimiento de Nicodemo no es como el nacimiento de un gentil. El nuevo nacimiento de un gentil es el parte, ser injertado. Nicodemo no necesitaba ser injertado porque él era olivo natural. Pero ¿qué necesitaba? Nacer del agua. ¿Cuál es el agua? La Torah. ¿Está entendiendo? De la Torah. Si no nace del agua y del espíritu, del Ruach, del agua, de la Torah y del Ruach, tú no estás todavía en esa vieja naturaleza, en tu Yesel Hará. Estás en la vieja naturaleza. ¿Me siguen ahí? Entonces, repasando prontamente, este tema está bueno, yo me estoy gozando en esto. Entonces, en la teología cristiana se enseña que si el Mesías, que si Jesús tiene algún parentesco con José, queda descalificado para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque vino contaminado, según la teología cristiana, por el pecado, y un pecador no puede salvar a otro pecador. ¿Verdad que eso suena lógico? Eso suena lógico, ¿verdad? Claro, si tú lo ves de una perspectiva romana, pero si te vas a la perspectiva hebrea y bíblica realmente, te vas a dar cuenta que el Mesías tenía que tener un parentesco con la casa de David. Tenía que ser de la tribu de David. Eso lo vamos a ver más adelante ahora. Tenía que ser de la tribu de Judá, por la línea de Salomón. No de Natán, de Salomón. ¿Me sigue? Ahora bien, entonces dice que si él pues estuviese alguna por decirlo así, no sé, parentesco con José, pues mire, el Mesías Jesús es descalificado. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede salvar a ningún hombre, puesto que él mismo necesitaría salvación del pecado. Es lo que pasa, y la gente no entiende qué es el pecado. La gente no entiende qué es el pecado. No entiende. Y yo le explicaba en estos días, cuando yo establezco algo como pecado, cuando las escrituras no lo establecen como pecado, yo estoy violentando un misbat, un mandamiento. Deuteronomio 4 y también Apocalipsis lo dice: hay del que añada o del que quite de esta palabra. Cuando usted
dice que algo es pecado cuando no lo es, usted es un atrevido y le está añadiendo a las escrituras. Cuando yo digo, como pastor Roy, que las mujeres que usan aretes están en pecado, yo tengo que demostrarlo que hay un mandamiento que prohíba los aretes. Si no lo hay, entonces son imposiciones que yo estoy poniendo. Estoy cometiendo el mismo error de los fariseos y de los saduceos, imponiendo cargas sobre el pueblo que el Padre mismo no mandó a poner. Que eso es lo que están haciendo las iglesias hoy, las llamadas defensoras de sana doctrina, poniéndole carga a la gente y diciendo que esto es pecado y aquello. ¿Están conmigo? Y hacer esto es pecado. Pero lo que es pecado lo tapan y lo cubren. Es pecado hablar mal de tu hermano. Es pecado la glotonería, comer como un hipopótamo, como que se te acabó el mundo y tiene la barrigota del tamaño del mundo, porque te estás comiendo todo lo que te den y no tienes, ¿me entiendes?, un control, no te cuida. Eso es pecado, porque hay un mandamiento, un misbat, que habla de la glotonería. ¿Qué es glotonería? Comer de una manera excesiva y con angurria. Hello. No vaya a pensar que todo lo que tenemos barriguita porque comemos mucho. A mí me ha salido barriguita porque estoy comiendo. A veces uno llega de tantos compromisos de noche y la comida de noche es la que hace daño. ¿Usted sabía eso? Y créame, los pantalones ya no me sirven. Tengo un tanquecito y ya la jefa me mandó a hacer algo en contra de eso. Amén. Pero obviamente, hermano, no se me sientan los varoncitos. ¿Dónde están los varones? Que ya tienen su barriguita, tranquilo. Gócese. Los que tenemos nuestra barriguita, ¿verdad? Tranquilo, eso se resuelve. Estoy hablando de gente que come con angurria, con desesperación. ¿Están conmigo? Que ya están satisfechos y quieren seguir comiendo y metiéndole el estómago hasta que ya no puedan más con su alma. Eso es pecado. Pero esas cosas no, eso lo dejamos a un lado, porque la comida es buena. Y como dice un dicho por ahí, un dicho cristiano, los cristianos no comemos, digo, no bebemos, no fumamos, pero comemos. ¿Cuántos escucharon eso? Y hablábamos en estos días con Shmuel que si las iglesias regresaran a la dieta alimenticia de las escrituras, se tuvieran que cohibir de pagarle a un charlatán grandes cantidades de dinero para una campaña de milagros y sanidades. ¿Están conmigo? Porque todo está en las escrituras. Hello. Gente haciendo milagros para que la gente rebaje de peso. Bajó 40 libras y 50 y la gente se va después de la campaña y en su casa le espera los 2 platos de patita de cerdo a la vinagreta a las 12 de la noche. 20 pupusas de cerdo por dentro y ahí vamos. Hello. Santo, es tan serio. Le estoy trastocando como las emociones a alguien. No, aquí no es por los que están por medio del internet, no ustedes aquí. Pues proseguimos entonces. Decíamos que partiendo de esa ideología, ¿de qué ideología? De que si Jesús tiene que ver algo con José, entonces hay que inventarse algo, hay que buscar una ideología, un dogma, una enseñanza que demuestre que no es así, que José y Jesús nada tienen que ver. Le estoy hablando en términos cristianos, ¿me explico? Entonces, partiendo de esa ideología, el cristianismo de Nicea, para poder proteger al Salvador, a Jesús, la Yeshua, entonces fue necesario crear un dogma que pudiera presentar al Jesús cristiano como un ser totalmente, ahí está, ¿qué dice? ¿Qué dice? Totalmente Dios, pero con rasgos totalmente humanos, pero sin pecado. Y eso lo segundo, nuestro Salvador vivió sin pecado. Eso no se discute. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia del Eterno, del Elohim en él. Eso no se discute. Ahora, ¿pudo el Mesías haber pecado? Si me dices que no, es porque me está diciendo entonces que en realidad tú tienes la creencia de, y yo respeto, porque no me llega a la conclusión de este estudio, de que Jesús es Dios encarnado. Porque el único que no puede pecar se llama el Eterno, el Creador, Yud-Hei Bat-Hei, Yahweh. Él no puede pecar. Ni siquiera, oído, y marquen eso, ni siquiera puede tener contacto con el pecado. Y le doy un anticipo. En el madero, Isaías 53 profetiza, y los evangelistas lo presentan, que el Padre puso todos nuestros pecados ¿sobre quién? Sobre él. No sobre el madero. Eso se sacó de contexto, porque si fuera sobre el madero, entonces el madero solo no hubiese redimido. No, fue quien estuvo en el madero. ¿Ves? El Padre puso los pecados nuestros sobre el que estuvo, no en el madero, en el que estuvo en el madero. ¿Quién es? Nuestro Salvador. Entonces, pregunto anticipadamente, ¿el Mesías estuvo expuesto al pecado en el madero? Así es, correctamente. No lo digo yo. Isaías me da la razón, 53. ¿Ok? Dice que Yahweh quiso quebrantarlo y todos nuestros pecados lo puso sobre. ¿Qué significa sobre? Encima de. Entonces, si Yahweh estuviera allí en el madero, entonces se puede decir que Yahweh estuvo expuesto al pecado. Y eso no es bíblico. ¿Me siguen? ¿Cuántos están conmigo? Capte esto, capte esto, capte esto. Esos son puntos importantes que la teología no ve hoy. Pregúntale a alguien, ¿puede el Creador Dios pecar? No, muchacho, no digas eso. Pero en el madero, el Mesías lo constituyeron un pecador. Entonces, si el que estaba en el madero es Yahweh, se puede decir entonces que Yahweh una vez estuvo expuesto al pecado, lo cual yo no voy a acertar aquí. Yo declino de eso. Si usted quiere aceptarlo, esos son sus problemas. ¿Me siguen, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Entonces, se tuvo que inventar un dogma para proteger al Salvador, ¿verdad? ¿Y cuál fue ese dogma? Que fue el dogma del nacimiento virginal. Es decir, fue un romance entre Dios y Miriam o María. O sea, el Creador, bendito y santo sea su nombre, él tuvo entonces que embarazar a María para que el niño estuviese protegido del pecado. Eso es lo que se enseña, oído. Pero todas esas cosas vamos a verlas desde la perspectiva bíblica. Ahora bien, la teología cristiana afirmó que si el Cristo católico nació de un padre humano, entonces no califica para ser el Hijo de Dios. Y aquí vamos a entrar en materia ahora reciente y fresca. ¿Cómo interpretó el cristianismo de Nicea la encarnación del Jesús cristiano? ¿Cómo interpretó el cristianismo de Nicea? Ahí está. La encarnación del Jesús cristiano. El cristianismo de Nicea propuso que ya que el hombre no puede justificarse a sí mismo ante un ser tan santo como Dios, y por tanto la justificación adecuada debe hacerse por alguien divino, es decir, por el mismo Dios. Como el hombre es depravadamente carente de todo bien, y desde su nacimiento, enseña la teología cristiana, viene con el pecado original, entonces el cristianismo de Nicea estableció que Dios mismo tiene que encarnarse para poder llevar a cabo esa obra. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver ahorita qué dice las Escrituras. Entonces, esa satisfacción
debe ser pagada por un hombre que represente a la humanidad. ¿Qué dije? Por un hombre que represente a la humanidad. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo de Nicea? Afirmó que la satisfacción adecuada debe realizarse por un hombre que sea infinitamente divino como Dios y a la misma vez humano como nosotros. Yo sé que estos puntos suenan un poco tediosos, pero eso es interesante e importante que usted lo sepa y se lo memorice. Porque estos son los puntos que se presentan para descalificar de que el Mesías, de que Yeshua o Jesús haya tenido un padre humano. Esto es lo que usan para descalificarlo en el cristianismo de Nicea y en el cristianismo actual. ¿Están conmigo? Y nosotros decíamos la semana pasada, y conforme todas las semanas que hemos estado dando este estudio, he recalcado que trastocar el tema del nacimiento virginal de Jesús en el cristianismo es tirarle una bomba a la columna vertebral de su edificio. Y de hecho, de muchos hermanos que están, dizque en el camino de la Torá, maestros reconocidos, todavía siguen abrazando la ideología y el dogma del nacimiento virginal. Todavía ellos defienden que sí, que Miriam fue embarazada por Yahweh, por Yud-Hei Bat-Hei. Qué silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque desligarnos, divorciarnos de esos conceptos a veces se constituyen en algo difícil. ¿Por qué? Porque en eso fue lo que usted creyó y se levantó y lo edificaron. Y trastocarle eso es como trastocarle su fe. Lo mataste, lo asesinaste a alguien. Y lo más probable, hay un 1000% de probabilidad, no un 100%, de que te declaren hereje. Hereje. De que eres un apóstata. Porque eso es lo que te van a llamar. Porque ellos no entienden. Yo no sé, no le cabe en la cabezota. No han leído a Moisés. No han escuchado las profecías de Moisés, de Moshe, de Jacob. No hablaron, no entendieron que estos hombres estaban haciendo alusión a un judío, a un hebreo nacido en Israel, en Belén de Judá, hijo de padre y madre judío, y él sería el Mashiach. Pero no han entendido así. Pero vamos a ver qué dice las escrituras esta noche. Vamos a desglosar todos esos textos. Amén. Entonces vamos a proseguir. Vamos a proseguir. ¿Están conmigo? El cristianismo de Nicea propuso que la satisfacción, no sé si entienden cuando le hablo de satisfacción. Voy a abrir un paréntesis de 30 segundos para explicarle eso. ¿Qué es satisfacción? La palabra satisfacción lo que encierra es cuando usted le hizo un daño, un agravio a alguien, usted necesita pagarle a esa gente lo que usted le cometió o pagarle el daño, restituirle el daño que usted le hizo. Cuando usted lo restituye, ¿verdad? Con lo que sea, esa persona va a decir si lo que tú le diste le gustó sí o no, si la deuda está sarda. Si te dice no, es muy poco lo que me estás dando, entonces no hubo satisfacción. La persona no quedó satisficia, no llenaste sus expectativas. ¿Me explico? Eso es lo que significa satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que tiene la teología como satisfacción? El pago que se le paga al creador por la ofensa que se le hizo. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? El pago que se le hizo. Al padre se le ofendió transgrediendo sus mandamientos. Por ende, el hombre tiene que pagarle esa transgresión. Y lo que el hombre le pague, entonces eso lo va a satisfacer. Ejemplo, la ofrenda de Caín y Abel. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la ofrenda que el padre recibió? La de Abel. La de Abel satisfizo al padre. La de Caín no. No le llamó la atención. Por eso hubo un rechazo. Entonces, el cristianismo de Nicea propuso que la satisfacción de la justicia divina tiene que ser hecha por alguien que sea divino para que sea meritoria. Aquí, meritoria. ¿Qué es mérito?
¿Alguien sabe lo que es mérito? Mérito son las cualidades que tú tienes, las cualidades con las que tú cuentas para ser aprobado en una área. Me explico. Por ejemplo, el hombre en su humanidad no tiene mérito alguno ante el Padre. O sea, yo no puedo presentarle al Padre cosas buenas de mí para él salvarme, porque en mí no hay nada bueno. Yeshua dijo, cuando le dijo a una mujer judía, maestro bueno, ¿qué le dijo? Bueno solamente hay uno. ¿Y quién fue que dijo el que es bueno? Mi Abba, que está ¿dónde? En los Shamayim, en los cielos. Maestro bueno, bueno hay uno. Y es mi Padre, mi Abba, que está en los cielos. ¿Están conmigo, por favor, hermanos? ¿Entendieron eso? Entonces, el Padre mismo tiene que hacer esta satisfacción. ¿Para qué? Para que sea meritoria, entienda. Entonces, por otro lado, representa en ese proceso, ¿verdad? Un hombre. Él tiene prácticamente que hacerse hombre para que ese mérito le pueda caer a los hombres. ¿Entendieron eso hasta ahí? ¿Entendieron eso hasta ahí? Eso es importante que lo sepa. Entonces, que es el representativo, el hombre es el que representa, ¿verdad?, la ofensa que ha sido realizada. Entonces, de ahí es donde viene la idea de que si solo Dios puede hacer esta satisfacción, es meritoria, pero no beneficia al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no está presente. Para que esa satisfacción sea meritoria, tiene que haber un hombre, un Adán presente. ¿Me explico? Y de ahí donde viene entonces la idea o el dogma de que Dios se encarnó. O sea, de que Dios embarazó a una muchacha y la embarazó de él. O sea, la embarazó él y de él. O sea, él mismo la embarazó y él mismo se metió en el vientre. ¿Por qué tú me miras así? ¿Me siguieron? Él la embarazó. Alan embarazó a Nelly, pero Nelly va a dar a luz al mismo Alan. ¿Están conmigo acá? O sea, Alan está ahí al lado de Nelly, pero Alan está en el vientre también. Yo no sé usted, hermano. Bueno, yo creo que no estoy tan loco para aceptar una cosa así. O sea, Alan embarazó a Nelly, pero Nelly está embarazada del mismo Alan. O sea, obviamente es de Alan su esposo, pero no, el asunto aquí es que quien se metió en el vientre, lo que está en el vientre de Nelly ahora, es el mismo Alan. Hello. ¿Me siguen el asunto? Le pregunto, ¿cabe aquí esto? No, pero ahí donde viene, Dios hace lo que Él quiera, Él es Dios. No me digas. Ay, Padre, ¿están serios? ¿Están conmigo acá? Hermanos, yo no sé dónde estaba nuestra cabeza cuando estábamos de aquel lado, pero estábamos locos. En serio, hay que estar loco para uno venir con esas ideas. Esas son ideas locas. Locas. Alan embarazó a Nelly, pero Nelly tiene al mismo Alan en el vientre. Yo le dejo ese punto ahí para que usted lo analice. Bueno, entonces, si Yahweh viene y Él mismo es el que va a llevar a cabo la satisfacción de su propia justicia para que sea meritoria, entonces para que ese mérito le caiga al hombre, tiene que haber un hombre presente. Y si solo el hombre pudiera hacer lo que es, no es meritoria. O sea, si solamente el hombre es que lo hace, no es meritoria, porque el hombre no tiene ningún mérito ante el Padre. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el hombre carece de mérito. Y ahí vamos a seguir este punto que está muy interesante, analícelo. Por tanto, míralo ahí, léalo. Afirmó el cristianismo de Nicea
que ni Dios puede hacerlo solo, si lo puede hacer, oye, ni lo puede hacer el hombre solo. Ni Dios puede hacerlo solo, ni tampoco el hombre puede hacerlo solo. No sé si me sigue. Pues partiendo de ese punto fue donde surgió el concepto de la demanda de un Dios hombre, lo cual hizo del Mesías. ¿Qué hizo? Lea ahí, ¿qué hizo? Según la teología cristiana de Nicea, hizo un semidios o un Dios hombre. Es decir, que Jesús sea Dios como si no tuviera nada de hombre, y que al mismo tiempo fuera un hombre como si no tuviera nada de Dios. Entonces, en síntesis, ¿qué hizo el cristianismo? ¿Qué estableció? Propuso que Jesús tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Y a eso se le llamó en la teología cristiana de Nicea unión hipostática. Unión hipostática. ¿De qué habla la unión hipostática? Que en Jesús hay dos naturalezas, que es Dios y es hombre. Que a veces actuaba como Dios y a veces actuaba como hombre. Que cuando pedía de comer actuaba como hombre. Que cuando hacía un milagro actuaba como Dios. Entonces, si por los milagros vamos a darle deidad, Moisés entonces es la cuarta persona de la Trinidad. Porque a través de Moisés el Padre abrió el mar rojo, ¿verdad? Hizo plaga y un montón de cosas. ¿Me siguen? En la teología hebrea, el Mashiach no se mide por los milagros. Hello. ¿Usted escuchó eso? Por eso es que el enemigo, los demonios, los satanes, engañan a los hombres con falsos milagros, los espíritus de las tinieblas. Esos son los satanes. Engañan a los hombres con falsos milagros. De hecho, no dice las escrituras que el falso profeta, el falso Mashiach, engañará con milagros. Pero hermano, no es necesariamente los milagros los que descubre quién es el Mesías verdadero. Es la postura hacia la Torah. ¿Usted está conmigo? Es la transformación que hará en las naciones. El Mashiach hará que todos los hombres busquen a Elohim y se conviertan de sus malos caminos. ¿Está conmigo? El Mashiach enseñará Torah, vivirá Torah. No hablará en contra de la Torah de su padre. Porque ¿cómo puede ser él la Torah encarnada y hablar en contra de la misma Torah? ¿Está viendo? Señores, estábamos locos. Eres la Torah, la palabra encarnada. ¿Pero cuál palabra? No, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La semana que viene vamos a estudiar ese bendito pasaje o pasajes desde la perspectiva hebrea. Y van a entender que allí hubo interpolación, que no es eso lo que el texto quiere decir en su contexto original. Que no se está hablando ni siquiera en el griego aparece, ese texto en el griego aparece, como lo llaman, en el original griego, que ni siquiera original nada, ¿ok? O la interpolación griega, voy a decirlo así, aparece en el principio era el logos, y el logos era con teos, y teos era el logos. Pero el concepto de logos nunca oído, escuche, nunca fue enseñado en la teología hebrea. No existe el contexto o el concepto de logos. Eso no existe en la Biblia hebrea. Eso es un concepto griego. El logos, y le voy a dar un anticipo de ahora. La semana que viene es que eso lo voy a explicar más abiertamente con gráfica y todo. Pero el concepto de logos, oído, se usó cuando se estableció el cristianismo en el pensamiento filosófico de Roma, para que el cristianismo no fuera visto como algo de bruto o sin sabiduría o sin filosofía. Hermano, el cristianismo está lleno de filosofía. Es filosofía. Y usted sabe que filosofía era una deidad también griega.
¿No sabía eso? Sofía. Se metió el concepto de logo, escuche por favor. ¿Para qué? Para que el cristianismo fuera visto como algo que era digno de que hasta los filósofos lo recibieran. Y como los filósofos, oído, Platón, Aristóteles y el neoplatonismo, oído, el neoplatonismo enseñaba que había un demiurgo. El demiurgo era el pensamiento del Dios supremo, que era Zeus. El Dios de dioses era Zeus. Y que Zeus, oído, tenía un Dios de baja posición que le llamaban el Logos. El Dios Logos se constituía en la voz de Zeus. Y ese Logos era el que le daba la sabiduría a los filósofos para filosofar, a los sabios para hablar, a los artesanos para hacer arte. Y ellos, los griegos, tenían al Logos como un Dios enviado por Zeus. Oh, wow. Y la interpolación que le hace el catolicismo a ese verso es que están diciendo, y ese Logos se hizo carne. Eso no es lo que dice el texto en su contexto original. ¿Por qué metieron eso ahí? Y lo vamos a ver la semana que viene, el Logos, la doctrina del Logos. Eso es 1000 por 1000, no 100%, 1000 por 1000 pagano. Un estudioso responsable. No un come hierba, no un loquito viejo que porque fue un año a un instituto a meterse en la cabeza dogma, no. Un estudioso responsable se dará cuenta que el neoplatonismo estaba fundamentado en el Logos, en ese Dios, en ese demiurgo que creaba las cosas en consonancia con el Dios Zeus, el Dios de los dioses. Ay, Padre, do you understand my words? La palabra allí, ya me estoy adelantando, por la semana que viene se lo voy a desglosar. Diría lo siguiente: en el principio, ¿de qué? De la creación. Oye, era su dabar, la dabar de Yahweh. Y la dabar era con Elohim. Y la dabar provenía de Elohim. ¿Ves cómo la cosa cambia? ¿Qué es la dabar? La palabra con la que el Padre iba creando. En el principio era la dabar. Y la dabar era con Dios. Pero esa dabar provenía de Dios. Eso es lo que dice el texto. La dabar, su palabra, provenía de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando dice, y esa dabar se hizo ¿qué? Dice, y el Logos se, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oiga, en el verso, en el original no dice y era Dios. Y el verbo, y el dabar, oiga, el dabar provenía de Dios. La palabra que iba creando. A eso es que se refiere. Ahí no está hablando de una encarnación, de que la palabra se hizo carne. Lo que está diciendo es que la dabar, cuando el Padre le hablaba, iba materializando las cosas. Sea la luz, y fue la luz. ¿Me explico? Ese es el concepto hebreo. No de que se encarnó la dabar de Yahweh y que fue un Dios aparte de Yahweh. Falso. Así fue que usted lo entendía, ¿verdad? Y se lo enseñaron. Pero no es así, hermanos. No es así. Yo lo reto a usted que lo busque, investigue, no me crea. Estudie el Logo. Busque, investigue, compre libros, busque, para que usted vea, vaya a la mitología griega y lo va a encontrar el Logo allí. Entonces vienen y le interponen ese texto, dice que para presentar al Dios encarnado. Y el verbo se hizo hombre. O sea, ves, como el verbo era Dios, pues entonces lo que se encarnó es Dios. Ay, ¿están conmigo o se me fueron?
Santo de Israel. Entonces, fue partiendo de esa teología del cristianismo donde se profesa que si usted no cree en esto, ¿en qué? En lo que le dije anteriormente. ¿Necesita que se lo repita? Si usted no cree en esto, en un nacimiento virginal, en que Dios se metió en el vientre de una mujer y embarazó a esa misma mujer, entonces le dicen que usted no es cristiano. ¿Okay? Si usted no cree eso, no es cristiano, es apóstata. Y si usted lo cree, entonces no eres judío. Entonces este es el punto que marca la línea divisoria entre el judaísmo y el cristianismo. Dos polos opuestos. ¿Me siguen? Ahora bien, aclarando punto para que no haya malas interpretaciones, aclarando puntos. La posición de los que conocemos la verdad, la emet, ante esta afirmación de la divinidad del Mesías. ¿Cuál es la posición de los que conocemos la verdad de las Escrituras? Los que tenemos, los que conocemos la verdad de la Torá, los que conocemos y estamos profundizándonos en el pensamiento hebreo, en el bíblico, en el real. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué diremos? Que si somos creyentes en el Mesías de Israel, no debemos creer en su divinidad. No debemos creer en su divinidad de ninguna manera. Nosotros absolutamente creemos en la divinidad del Mesías Yeshua, pero no desde la perspectiva de la teología humana del cristianismo, sino desde la perspectiva hebrea. Aquí vamos a aprender a través de la perspectiva hebrea, no romana, no católica, no cristiana, hebrea. ¿Qué es divinidad en el concepto hebreo? ¿Estás conmigo? Y vuelvo y repito, creemos en que el Mashiach se le dio divinidad. Y me adelanto, y se le dio un nombre que es para que en ese nombre se doblegue los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, el Mashiach cuando resucita, voy a leerlo en Reina Valera, Mateo 28, búsquenlo, verso 18. Lo voy a leer en Reina Valera. No se me sientan mal los que ya están más maduritos y hablan hebreo y dicen Yeshua HaMashiach. Acuérdense que hay una comunidad ahí que nos está viendo, que están, sí, porque tenemos mucha gente que nos están viendo. Uno para crecer y otro para bombardear, pero Baruch Hashem Yahweh por todos los que están ahí. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó, es decir, Yeshua, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le fue dada? Cuando el Mashiach dice estas palabras, luego de su resurrección, dice: toda autoridad me ha sido dada. Es decir, llegó un momento en que él no tenía toda autoridad. Llegó un momento en que el Mesías, Mashiach, no tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra. Se la dan. ¿Cuándo se le entregan? ¿Cuándo se le entregan? Cuando resucita. El autor de los Hebreos dice: por cuanto padeció. Por cuanto padeció. El autor de los Hebreos, búsquelo ahí para que usted vea. En hebreo. Vamos a buscarlo en hebreo. Dice: por cuanto él padeció. Oiga, esto no lo puede discutir nadie. ¿Lo tiene alguien? Dice, a ver, aquí está. Déjame ver si la mente no me es infiel. Creo que es el... Ok. Miren lo que dice el capítulo 2 de Hebreos. ¿Lo tienen? El verso 11.
Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Mashiach, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Le pregunto, ¿hay un lenguaje aquí de una segunda persona? Sí. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién está hablando? El Mashiach. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Oh, el Mashiach alababa al Padre. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Elohim me dio. Yo y los hijos que Elohim me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al acusador. ¿Y quién es esto? La Yeser Harat, la naturaleza pecaminosa. ¿Están conmigo? Él la venció en el madero, la naturaleza. Esto es lo que el texto presenta como al diablo, como lo que se opone, como lo que te hace la guerra. Yo pregunto aquí, ¿quién no está batallando con su naturaleza caída? Todo el mundo. Tú ves un ser que se te para y te dice, te voy a tentar ahora. Pero no. Todo está pasando ¿dónde? ¿Dónde está pasando? Dentro, en tu mente y en tu corazón. La batalla no es afuera, está dentro de ti mismo. Se manifiesta por fuera la victoria que tuviste por dentro o la derrota. Si venciste por dentro, se manifestará por fuera. Ahora, cuando tú haces lo contrario a los mandamientos del Padre por fuera, es porque fuiste vencido por dentro. Nuestra mayor lucha no está afuera, está dentro. Lo voy a repetir. Nuestra mayor lucha no está fuera de ti. ¿Está dónde? Márcalo eso, que eso es un problema que se hace viral hoy. Mi mayor lucha no está fuera de mí, está dentro de mí. Gálatas capítulo 5, verso 16, ¿qué dice? Hablando de la lucha entre la Yeser Harat, la vieja naturaleza, y el Ruach, el espíritu que el Padre puso en ti. Ellos están luchando para que tú no hagas lo que quieras. Cuando tú tienes pensamiento de hacer cosas que no están correctas, no es ningún diablo. No es el demonio que te está diciendo, los demonios aquí. No, todo está pasando en ti. Es una lucha. Pablo lo dijo en Romanos 6. Miserable de mí, dijo Rav Shaul. Cuando descubrió la Yeser Harat, la vieja naturaleza, él dijo, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo puedo, pero lo que no quiero, eso hago. ¿Y qué dice él? Porque el mal está. Oigan lo que Pablo llamó, Rav Shaul llamó mal, el mal a la Yeser Harat, la vieja naturaleza caída. Él llamó a eso mal. Él no mencionó aquí un demonio. Pablo no dijo, estoy endemoniado, tengo a Satanás por dentro. No. Dijo, el mal está ¿dónde? En mí. ¿A qué Pablo Rav Shaul llamó mal? A la Yeser Harat, la mala inclinación pecaminosa que la tiene todo el que está sentado aquí, incluyéndome a mí. Que ese es el engaño del religioso. Ese es el engaño del religioso, del que siempre está tirando desde el púlpito y esto y aquello, que presenta gran dimensión de santidad. Hermano, está batallando con monstruos. Todo es aguaje. Quiere presentar una santidad externa, mentira. Él sabe por dentro que tiene unos lobos y que hace cosas a veces. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Si el celular hablara, diría todas las cosas. Si la mente estuviera boca y hablara por mí, me delatara en público. ¿Está entendiendo? Eso es cuando la gente se engaña a sí mismo. ¿Me siguen, por favor? Se están gozando, ya nos vamos casi.
Ok, entonces, aclaramos ese punto, ¿verdad? Nosotros creemos que el Mashiach tiene divinidad, que el Padre se lo dio. Y sigue diciendo, oiga, déjeme buscar aquí, dice que por cuanto padeció, dice que el Padre, ¿qué le hizo? El Padre le vistió de gloria y de honra. Miren eso. Hebreos 5, 7. Vamos desde el 5, eso está poderoso, desde el 5 y revelador. Hebreo 5, verso 5. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Quién le dijo eso? El Padre. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? Entonces, si aprendió la obediencia, es porque él necesitaba ir creciendo en su desarrollo como el Mashiach, como el enviado del Padre. ¿Puede el Padre aprender obediencia si él es completo y lo tiene todo? Anote eso ahí. El verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim. ¿Quién lo declaró? Y no dice el texto que él mismo no se dio gloria a sí mismo. El verso 5 dice que él no se glorificó a sí mismo, Yeshua. Él no se dio gloria a sí mismo. Pero viene el verso 10 y dice, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote. Entonces, si él fuera el mismo Dios encarnado, entonces aquí hay un problema hasta en el mismo verso. Porque si dice que él mismo no se dio gloria ni se dio el título, ¿cómo aquí dice que él fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Quién lo declaró? ¿Él mismo? No. ¿Están viendo? El Padre. Proseguimos, por favor, para beneficio de los que se quieren ir ya. Entonces, nosotros creemos y enseñamos lo que del Mesías dice en las Escrituras. ¿Qué creemos nosotros y enseñamos? Lo que del Mesías dice en las Escrituras. Tanto en el Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento, por Marción, como en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Número 1, ¿qué enseña la Torah? ¿Qué enseña el Tanakh? Y todas las Escrituras, juntándolo, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, que el Mesías sería un descendiente físico de David. Ahí está. En eso nosotros creemos, porque la palabra así lo enseña, las Escrituras, que el Mesías sería un descendiente físico de David por la línea genealógica de Salomón. Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel. Hoy estoy leyendo Reina Valera para beneficio de los que están en sus casas. Segundo de Samuel. A veces dice, no pueden demostrar eso con Reina Valera. Por eso estoy usando Reina Valera, para demostrar todos estos puntos. ¿Ustedes me apoyan? Vale. Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7. Aunque yo lo tengo aquí todo por escritura, lo tengo todo aquí. ¿Qué dice? Cuando el rey, hablando de David, se estableció, se me fue ahí el. Okay. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé, estoy usando la versión, en este caso sí que la tengo aquí, estoy usando la Jerusalén.
que es también una Biblia católica, ¿ok? Pero que el Tanaj lo tienen, no le hicieron muchos cambios. ¿Ve? Por eso dice Yahvé, tiene el nombre aquí como es. O Yahweh, es lo mismo. ¿Ok? Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió shalom, paz, de todos sus enemigos de alrededor. Dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? Verso 6. No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. Sigue diciendo: oh, mira, esta Evelyn es tan, wow, se sacó la lotería, Guevara. En todo el tiempo, verso 7, en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, por qué no me edificáis una casa de cedro? Y yo digo, y dice el Padre hoy, yo he mandado a los pastores a desfarcar a la gente para construir grandes templos, para que me honren con eso, si yo lo que quiero es obediencia a mis mandamientos. Hello. Esa es la gloria de hoy, hacer grandes templos. Dice: ahora pues, di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé, Sebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel, oh rey. He estado contigo donde quiera que has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacer un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Oye esto, voy a hacer tu nombre grande. Verso 10. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él, Jerusalén. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. Verso 11. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Lea eso. Yahvé o Yahweh te anuncia que Yahweh te edificará una casa. El lenguaje como que se convirtió como un trabalengua, ¿no? Yahvé te anuncio, Yahweh, que Yahweh te anuncia, te edificará casa. Oigan esto. Vamos a seguir. El verso 12. El verso 12 dice: y cuando tus días se hayan cumplido, quiero que lean esto con determinación, y te acuestes con tus padres, es decir, que mueras, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre, eternamente. Le pregunto, ¿está el trono de David levantado eternamente ahora? ¿Está Salomón reinando en Jerusalén, en Israel hoy? Entonces, esto nos dice que esta palabra es una palabra de carácter profético. ¿Me sigue? Vamos a verlo. David mismo tiene que decirnos si esto es de carácter profético. Dejemos que David hable. Vamos a escuchar. Dice, verso 14: yo seré para él padre. Está hablando del hijo ya, del descendiente de David, que se va a sentar a ser rey para siempre. Ay, pastor, era Salomón. Bueno, preséntamelo hoy. Salomón no está en el trono. El primer ministro de Israel hoy se llama Benjamín Netanyahu. No se llama Salomón. ¿Me siguen? Vayan conmigo. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. ¿Cómo interpretamos en los 4 niveles de interpretación hebrea? ¿Cómo interpretamos estos textos? Como Peshat, como Sod, como Drash. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Alguien sabe? Los grandes estudiosos que tenemos aquí.
que son muchos. ¿Cómo se interpreta este texto? Este texto se interpreta en drash. ¿Por qué? Porque está hablando con un hombre y le está hablando de un futuro hijo a ese hombre. Pero si lo llevamos literalmente, el hijo sería Salomón. Pero por la profecía que se está dando, donde se está diciendo que el hijo, el descendiente de David, se va a sentar en un reino eternamente, obviamente Salomón está descartado. Y sí, Salomón le edificó el templo, entendemos, el templo físico. Pero de lo que aquí se está hablando, y se puede también decir que aquí hay Sot incluido, hay Drash y hay Sot. No sé si me estoy explicando. ¿Se acuerdan de los 4 puntos interpretativos de la Biblia hebrea? Aquí hay también Sot. Hay un mensaje, por decirlo así, profundo, que hay que saberlo interpretar con las mismas escrituras. Vamos a ver. Dice: yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eterna. Le hablo ahí, eternamente. Eternamente. Dice: Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. El rey David entró y se sentó ante Yahweh y dijo: ¿quién soy yo? Obviamente, cuando dice se sentó ante Yahweh, no fue que subió al trono. Entiende el lenguaje. Entró al santuario y comenzó a hablar con el Padre allí. Eso es un lenguaje, ¿verdad? Figurado. Amén. ¿Quién soy yo, Adonai mío, Yahweh? ¿Y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Adonai mío, Yahweh, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Adonai Yahweh, o Señor Yahweh, aquí dice esta versión. David ahí nos reveló que esto era algo futuro. Entonces, ¿de quién está haciendo noción el texto? De Mashiach. ¿Está viendo? De Mashiach. ¿Alguien entendió el texto ahí? Pero vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. Mire, no sé si usted le tiró foto a esto. Ya vimos esto. El Mesías sería un descendiente físico de David. Lo vieron ahí, ¿verdad? De la línea genealógica de Salomón. Ya eso lo mismo. Ahora el Mesías será de la tribu literal, no espiritual, literal de Judá. Génesis o Bereshit. Vayan conmigo ahora mismo. Aquí está. Bereshit o Génesis 49, verso 8 hasta el 12. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Verso 9: cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Te recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? Verso 10: no se irá de Judá el báculo. ¿Qué es el báculo? O el cetro. Es lo que usaban los reyes. El bastón del mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenajes las naciones. Selah. Dice el 11: el que ata a la vid su borriquillo, su burrillo, ¿verdad? Y a la cepa del pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. El de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. ¿De quién está hablando esto? De Mashiach. Diga de Mashiach. Amén. Isaías 61 nos va a presentar algo aquí, mire, que es lo tercero, que es que el Mesías, mire, también está en Mateo 2:6, ahí está confirmado esta palabra. Vamos a buscar Mateo 2:6. ¿Quieren buscarlo conmigo? O Matillat 2:6. Creo que lo tengo por ahí también.
Voy a buscar ahorita mismo para que ustedes vean. Búsquenlo, el 2.6. Mateo 2.6. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Quién es ese legislador? Mashiach. De ti saldrá un legislador de la tribu de Judá. ¿Están conmigo? El Mesías será el ungido superior del eterno creador. Él será Hamashiach. ¿Ok? Él será superior a todos los demás ungidos que pasaron. Mayor que Moshe, mayor que Abraham, mayor que todos. Dice Isaías 61:1: el Ruach o el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema, es decir, corona en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé, para manifestar su gloria. ¿De quién se está hablando ahí, hermano? Del Mashiach. Entonces, ¿ustedes han visto todos estos textos, por favor? ¿Vieron los 3 puntos importantes del Mashiach? Número 1, ¿alguien me dice de dónde tenía que venir? De la tribu de Judá. Número 2, sería descendiente de David. Y número 3, sería el Hamashiach, el ungido, el superior. Entonces el cristianismo de Nicea propuso: Dios se hizo hombre. Jesús es la respuesta. Es decir, un hombre con dos naturalezas, una divina para que haya mérito y otra humana para que haya representatividad. En pocas palabras, el Mesías tenía que ser, según la teología del cristianismo, Dios de Dios, como si no tuviera nada de humanidad, y hombre de hombre, como si no tuviera nada de Dios. En pocas palabras, un Dios encarnado. Un Dios encarnado. Entonces, con esto ya estamos por terminar. Los 2 tipos de jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? ¿Alguien sabe? Jurisprudencia es la ciencia que estudia el derecho, la justicia, ¿ok? Que establece términos de justicia. La jurisdicción hebrea y romana difieren en muchas partes. En cuanto a Mashiach, la jurisprudencia o la jurisprudencia hebrea o judía dice: solo el eterno Dios puede salvar. Solo el eterno Dios, y Él solamente, puede perdonar al pecador. Solo el eterno Dios puede justificar. Solo el eterno Dios puede pagar por nosotros mismos el daño que nosotros mismos hemos causado. Todo lo contrario a esto es paganismo disfrazado de religión. La jurisprudencia romana dice: Dios se hizo hombre, Jesucristo es la respuesta. Entonces el cristianismo se inventó en su teología pagana. Oiga, en su teología pagana el cristianismo inventó la doctrina de la justificación y la satisfacción, diciendo que Dios se encarnó en un humano para ser mitad hombre y mitad Dios, es decir, un semidios. ¿Usted escuchó lo que le dije? Entonces, cuando usted analiza responsablemente, se va a dar cuenta que esta era la mentalidad del paganismo greco-romano. Ellos creían en la encarnación de sus dioses. Hechos 14:11, búsquelo por favor. Ya estamos a punto de irnos, pero esto hay que buscarlo. Hechos 14:11. Vamos desde el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y el verso 12, ¿qué dice? Que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Están viendo? El pensamiento greco-romano creía en la encarnación de los dioses. Y le pregunto, ¿va el creador del universo a usar las mismas estrategias paganas? Pregunto.
Pregunto, entonces mire, quédese con esto para que se lo lleve a su casa y lo vea. No sé si se puede ver ahí, qué bueno que se ve entero. Ahí estamos viendo un panorama, mírenlo bien. El panorama de las deidades, greco-romana. Recuerden que los romanos copiaron los dioses griegos y le cambiaron el nombre. Artemisa le pusieron Diana, ¿me siguen? Etcétera. Ok, entonces, mire, vemos allá arriba que dice el caos, el gran vacío. Los filósofos decían que había un caos, que era el gran vacío. ¿Lo están viendo allá arriba? Entonces, ¿ve esa línea horizontal? ¿La están viendo? Dice que estaba Gea. Gea es la tierra. La tierra viene con Urano, que es el cielo. Entonces, la tierra y el cielo, ellos producen el cronos, que es el tiempo, y la fertilidad, que es Rea. Y entonces viene Zeus. ¿Quién es Zeus? Zeus es el rayo, ¿ve? Dios del cielo y padre de todos los dioses. ¿Quién es Zeus? Padre de todos los dioses. Zeus tenía un dios que salía de él mismo, pero de menos categoría, de menos poder, que le llamaban el Logos. ¿Están conmigo? Entonces mire, Zeus viene y tiene relaciones con mujeres y le da como el premio hijos semidioses. Miren, por ejemplo, Zeus y Hera. Hera es el matrimonio, ¿ve? Hasta eso era una diosa, era el matrimonio. Está también Hades, el infierno, es una deidad pagana. Mírenlo ahí. Pastor, pero ¿por qué aparece dentro del Tanaj la palabra Hades? Lo que pasa es que cuando los judíos salieron de Babilonia, vinieron con todos esos conceptos. Y escuche, y dicho sea de paso, antes de la manifestación de Mashiach, ya el platonismo estaba dentro de Israel abundando. Habían más de 27 ciudades, oiga bien, con platonismo y también con helenismo dentro de Israel. Por eso ellos también usaban todo esto. ¿Ve? Hades es el infierno. Y allá, esa fue la primera generación. ¿Ve? ¿Qué dice ahí? Hestia, el hogar. Demeter, los cultivos. Esos son los dioses. Poseidón, el dios del mar. ¿Qué más? Entonces mire, todas estas deidades que están aquí, ¿la ven? ¿Cómo se llaman? Repitan como niños que están en clase. Ahí. Hefesto es el fuego. Es un semidios. De Zeus con una virgen, con una mujer. ¿Quién más? Ares, la guerra. También era hijo de Zeus con una mujer mortal, con una mujer mortal, una humana. Hermes, el mensajero, también era un hijo de Zeus con una mujer. ¿Entiendes? Una mujer de carne y hueso, según la mitología. Atenea, la sabiduría, era hija de Zeus con una mujer también humana, mortal. Estaba Artemisa, o la llamada diosa Diana en romano. La casa, mírenla ahí, era la cazadora. Apolo, la belleza, hijo de Zeus con otra mujer. Y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, hija de Zeus también con una mujer. ¿Están conmigo? Y esto es lo duro ahora. Ay, Padre, con esto nos vamos ya. Ay, ¿qué ustedes están viendo aquí? Estos son los dioses que nacieron milagrosamente entre la mezcla de un dios con una mujer. Tenemos en Egipto en el 3000 antes de la era común o antes de Mashiach. Tenemos a Horus. ¿Quién es Horus? ¿Lo tienen ahí? Horus nació el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella, adorado por 3 sabios, bautizado a los 30 años en el río Jordán, caminó sobre las aguas, resucitó a Osiris, tuvo 12 discípulos, crucificado entre los ladrones y resucitó a los 3 días. Ustedes no me juzguen, eso está en la historia. Tenemos a Mitra,
¿Ok? Esa es la Mesía Persia. En el 1200 antes de la era común, nació de una virgen el 25 de diciembre. Hizo milagros, tuvo 12 discípulos, descendió del cielo para salvar a los hombres de sus pecados. Fue llamado Redentor, Cordero de Dios. Todo eso en serio. Resucitó a los 3 días de morir. Se le adora en domingo. Bueno. Y tenemos al señor Buda de Nepal, en el 560 antes de la era común, antes de Mashiach. Nació de una virgen el 25 de diciembre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella. Bautizado a los 30 años, curó ciego, enfermo, alimentó a 500 personas con una canasta de panes, caminó sobre las aguas y resucitó tras morir para subir al cielo. Tenemos a Atis, deidad griega, en el 1200 antes de la era común. Nació de una virgen el 25 de diciembre, bautizado a sus fieles para limpiar sus pecados. Sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo. Murió crucificado y resucitó al tercer día. Ay, padre, está serio. Tenemos a Zoroastro, no los astros, Zoroastro, deidad del Asia Menor, en el 800 antes de nuestro amado Salvador. Nació de una virgen, bautizado en un río. Comienza a predicar a los 30 años, tentado por los demonios en el desierto. Devolvió la vista a un ciego, reveló los misterios del cielo, la resurrección del alma y la salvación. Se le adora celebrando una Eucaristía, comiendo su cuerpo. Dionisio, deidad griega, en el 800 antes de la era común, nació de una mujer mortal, fecundada por un dios el 25 de diciembre en un pesebre. Montado en un burro, hizo una procesión triunfal, transformó el agua en vino, dio de comer a sus seguidores. El cuerpo de Dios hizo milagros y resucitó tras su muerte. Tenemos a Krishna, diga Krishna, la diosa india, del 3200 antes de la era común, o sea que antes de que Mashiach naciera ya se estaba ahí. Nació de una virgen, nacimiento anunciado por una estrella. Resucitó muertos, curó leproso y ciego, resucitó al tercer día de ser asesinada. Y ella es la madre, se la voy a enseñar ahorita. Ay, padre, eso está serio. ¿Quieren seguir? Ahí tenemos a Miramis. A Miramis con su hijo Tamuz, el hijo del sol, cuya mujer quedó embarazada por los rayos de Ra y tuvo un hijo y le llamaron Tamuz. Nació el 25 de diciembre. Fue muerto por un jabalí y esperaban su resurrección al tercer día, que era un domingo. Y todos los años celebran su resurrección y hacen 40 días de duelo y le llaman cuaresma. Por eso no se come carne, porque lo mató un jabalí. Se come también pescado el viernes, porque en esa misma semana se celebraba el culto al dios Dagón, mitad dios y mitad pez. Y aquí tenemos, ve, la imagen de la Virgen María con el niñito Jesús, en la misma posición, con el sol en la cabeza, la aureola, ese es el sol, y el niño también con el solito arriba, porque él es el hijo de Ra. Y esa es la figura que presentó el cristianismo de Jesús. Ese es el Jesús que enseña cristianismo. Yo voy a dejar lo demás para la próxima semana. Yo voy a dejar aquí ya. La semana que vamos a hablar sobre algunas preguntas teológicas sobre la concepción de Yeshua. ¿Están conmigo? ¿Se gozaron? Qué bueno. Y nos vamos a ir profundizando más y más. Vamos a ver que Roma se inventó un Jesucristo. Un Jesucristo. Un Jesucristo. Nada que ver con el verdadero Mesías hebreo, judío. ¿Están conmigo? Hermanos, ¿algunas preguntas? El Eterno bendiga a todos nuestros hermanos que están en sus hogares. Esperamos que hayan sido edificados. Y concluimos diciendo que no nos crea nada. Estudie e investigue.
y usted haga sus propias conclusiones.